Plugged in, polarized, fist raising anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, 1,000 tunes ringing in my ear. No time for conversation, 1,000 channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't see. I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired to disconnect you. Pues una vez más estamos aquí en Derecho de Réplica, súper contentos, súper admirados de que haya aceptado la invitación un gran amigo, Rafael Lobo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias, Gabo. Bueno, pues la verdad es que no me quiero meter mucho en ondas como de amistad, porque somos muy buenos amigos. Yo hoy refrendo mucho esta amistad que tengo con un gran señorón de la mediación, pero no solamente es un señorón de la mediación, es un señorón de vida, que hoy lo he invitado, Rafita, porque quiero pues que la gente conozca un poquito a Rafael Lobo, miembro, que no es nada más esa persona que hoy tiene negocios exitosos o proyecciones exitosas, que además va a recibir el premio de Copnapaz 2020, felicidades, de veras este premio creo que viene en buen momento a reconocer una gran trayectoria, una gran labor, y a que la gente se dé cuenta que la construcción de la paz no viene aislada, se ha hecho con varios trabajos, has trabajado por mucho tiempo, y desde ahí yo lo que quisiera que comentes, porque tú tienes una raíz de dos padres maravillosos. Bueno, tu finada madre que ya no está con nosotros, pero era una gran activista, una gran luchadora, y bueno, tu papá, pues no te quiero decir, mi super admirado padre de los Lobo, que lo amo y lo quiero mucho porque además fue scout, es scout activo, y la verdad es que eso no se lo va a quitar nadie, y somos los que somos siempre listos. Hoy nos sentimos muy orgullosos. ¿Quién es Rafael Lobo, miembro? Cuéntanos un poquito de dónde eres, qué onda, para que la gente que nos está viendo pues sepa quién es Rafael. Bueno, primero agradecerte la invitación aquí, el espacio, a tu programa, a todo lo que estás haciendo para difundir desde siempre, desde hace muchos años. Y bueno, en esos años nos hemos cruzado más de alguna vez y compartimos, creo también, muchas cosas, no solo la amistad, pero ciertas, yo creo que identidades de raíz. El hecho de haber sido scouts, los dos, y luego estar en estos caminos de la paz, y bueno, y somos compañeros de generación de este reconocimiento. Tú también este año estás dentro de los galardonados de Copnapaz, a quienes les agradecemos que pues hayan volteado a ver el trabajo de varios de nosotros, junto con otros compañeros también muy distinguidos. Y pues, ¿quién es Rafael Lobo? Es como una pregunta así existencial, ¿no? Es decir, puedo decir que soy el quinto de 6 hijos, 4 hombres y 2 mujeres, pues de una familia regiomontana, creada con valores muy centrados en el servicio a los demás. Mis padres, mi mamá fue, mi papá es, personas muy entregadas a distintos círculos de la comunidad, los que eran los papás clásicos que siempre estaban en la mesa directiva de los colegios, en la junta de mejoras, o en el movimiento familiar cristiano, y siempre innovando y haciendo. Entonces nosotros crecimos con el ejemplo. Yo creo que eso nos marcó. Luego en la práctica, pues 22 años de escultismo también dejan marca. Fue algo que me marcó para bien en mi vida, me dejó claro muchas cosas, me forjó el carácter, me enseñó a trabajar en equipo, y bueno, estudié leyes precisamente creyendo en principios como la justicia. Como dejar un mundo mejor, ¿no? Pues era una traducción de alguna manera de cosas que yo tenía, o semillas depositadas en mí, de mi casa obviamente, y de las experiencias que me dio la juventud en el movimiento Scout. Y ya en la práctica no me gustó tanto. Yo soy de esos abogados un poco renuentes, ¿verdad? Que pues de lo que leí en los libros, de lo que vi en la escuela, pues notaba una diferencia y tenía un choque interno conmigo mismo de eso. Y un día se cruzó en mi vida este tema de la construcción de conflictos a través de formas alternas, pacíficas, dialogadas. Y que además muy nuevo, ¿no? O sea, porque además muy nuevo. Pues eso habrá sido, me tocó una etapa muy temprana en mi carrera profesional. O sea, yo habría tenido a lo mejor 3 años de haberme graduado de la universidad cuando
cuando me topo con el primer curso de esto, y fue como un rayo que me cayó, o sea, me dio una claridad donde dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y yo creo que pocas veces he tenido tanta claridad en mi vida en algo como ese día. Sí, es como un despertar, ¿no? Es como una iluminación. Pues, sí, ándale, como un momento así como que salió el arcoíris, dije, y entonces dije, eso. No sabía ni cómo, y bueno, creo que pocas veces tienes también la claridad de cómo, pero sabes y tienes como el ferviente deseo de, esto lo voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer o qué es lo que implica, y ahí empezó pues un largo caminar de ya más de 20 años. Y se dice fácil, ¿verdad? Se pasa rápido, de muchos retos, de también logros, descalabros. Pues ha sido pues, el viaje de mi vida profesional. Entonces, pues Rafael Lobo es una persona afortunada, bendecida por Dios y por la vida, y pues me puso en el camino. Creo que si algún mérito pudo haber tenido es haber sido manso ante ese llamado. A veces no es fácil la obediencia, ¿verdad? No es fácil abandonar o dejar ciertas cosas. Yo empezaba a hacer un camino ya en la abogacía, empezaba a tener un despacho, trabajé en el servicio público y de repente dejé todo por emprender este camino. Sí, fíjate que eso que dices es muy cierto y precisamente por eso vamos hacia allá. Mira, normalmente, eso que acabamos de platicar, eso de que las expectativas son a veces más altas dependiendo quiénes son nuestros padres. Y creo que ahí es muy importante pues resaltar muchísimo lo que hizo tu mamá. O sea, tu mamá fue una persona que trabajó por muchas causas, pero unas las dejó bien encausadas. Y hoy para ti, ¿qué influencia tuvo tu madre en todo esto? O sea, porque a mí sí me interesaría mucho que la gente sepa un poquito, que los dos padres tienen la influencia, me queda claro, pero yo creo que tu mamá marcó algunas cosas en el tema que hoy estás manejando, porque hoy ese Rafael Lobo que no suelta el hueso y que le da hasta que termina, o sea, puede salir mal o puede salir bien, pero lo terminas. O sea, eso es algo que yo te admiro mucho, Rafa, que tú eres muy constante. Y esa parte yo supongo que tiene que ver mucho tu mami, porque tuve el placer todavía de conocer algunos años a tu mamá y las dos ocasiones que la vi, o sea, de verdad que me saltó el corazón nomás de ver la energía que tenía, o sea, y a una claridad para decirte las cosas, que yo soy sorprendido todavía hasta la fecha. Yo creo que definitivamente somos eso, ¿no? Somos un reflejo de nuestro origen. Yo pues dentro de las fortunas que me dio la vida fue tener a ese padre y esa madre. Mi padre todavía está con nosotros, ya tiene 89 años, está muy bien, gracias a Dios. Sí, acaban de hacer su carnita asada. Acaba de hacer nuestra carnita asada, los hermanos. Con mi papá lo hemos tenido un poco aislado y no ha tenido mucho contacto, pero yo creo que los dos, personas muy determinantes y muy comprometidas en lo que hacían. Evidentemente mi mamá a lo mejor con un espectro más público, por todas estas causas en las que ella estuvo involucrada. Primero, pues por la lucha por la democracia, que se respetaran las elecciones, los resultados, pues fue una persona muy activa en eso. Y después, evidentemente, desde la posibilidad del servicio público, todavía es fecha que hay gente que me detiene y me cuenta alguna anécdota de algún momento en que su vida se cruzó con la de mi mamá y que mi mamá tuvo algún impacto. Entonces, a más de 10 años de su partida, todavía hoy hay gente que la recuerda, que me ve, o incluso cuando subo alguna fotografía algunas de mis fotografías o posts más, con más likes en mis redes, es cuando pongo el aniversario del doctor de mi mamá o alguna cosa de mi mamá. Entonces mucha de la gente que la conoció más o menos directamente cuentan alguna anécdota positiva. Mi madre fue una persona que impactó positivamente en la vida de muchas personas. Fue una persona que se entregó a los demás sin medir, como dice la oración Scout. Y mi padre también, porque mi padre es un hombre que creó, fue de los primeros arquitectos egresados aquí del Tecnológico, 30 años maestro universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, fundador del Colegio de Arquitectos del Estado. Entonces también un hombre muy comprometido en muchas causas, y claro, hoy en día pues posiblemente es el scout
Las en longevas, activo, por lo menos de Nuevo León, ¿no? de Nuevo León y posiblemente de México, ¿verdad? Pues sí, ahí lo que sí es importante platicar un poquito en ese tema, Rafa. Fíjate que yo lo que creo es que a veces tenemos sobrevaluados a estos nuevos superiores. Yo les digo a ustedes, todos los que invito, pues tengo la gran fortuna de conocerlos, de conocer su trabajo, de seguir sus trayectorias y en algunos momentos cruzarnos en algunos esfuerzos, ¿verdad? Pero lo que sí es importante es que poca gente sabe el detrás de lo que hay. Detrás de, porque se oye muy hermoso hablar de un cuate que anda viajando y que anda haciendo y criticar que oye, anda queriendo ser el ajonjolí de todos los moles, ¿no? O sea, ¿sí o no? O sea, pero no se dan cuenta esas personas de lo que está pasando con eso, con esa situación, o sea, lo que es vivir en aeropuertos, lo que es no pasar cumpleaños con la familia, lo que es que la esposa un día te demande y te diga, oye, pues me voy a poner un Zoom para que sea de mediación y voy a estar yo, o sea, yo no lo dudo, porque en todo momento nos pasa, digo, yo te lo digo porque yo viajo mucho y me ha costado mucho mantener relaciones de pareja, mantener las sanas relaciones con los hijos, y eso no lo entiende la gente. Eso sí, cuando ya se adjudica algún proyecto, cuando algo se logra, cuando algo se da, bueno, pues algunas veces va de la mano de lo económico, algunas veces no, algunas veces es una inversión que se pierde totalmente. Digo, me te queda claro que como yo, a veces le invertimos muchísimo a alguna cosa y creímos que iba a salir y ni se da, y además quedas embarrado y quedas con mala imagen, digo, y no necesito decírtelo, a mí me ha pasado muchísimas veces, y toda la gente piensa que tú te estás como haciendo rico, eso es lo primero, en el tema de, y no se dan cuenta que obviamente, por decir, yo como en mi caso que tengo mi propio negocio, que tengo mis consultorías, yo también trabajo y no vivo yo de lo social. De hecho, si viviéramos de lo social, pues sería maravilloso, ¿no? En ese momento dejábamos de hacer otro, o haríamos más, ¿no? Claro. Entonces, ¿pero qué ha significado para ti este tipo, dejar a un lado el personaje y poner al padre de familia, poner al esposo, poner al hermano, poner al hijo, ¿no? O sea, no sé si me estoy explicando. Sí, bueno, es que no es un tema sencillo porque yo creo que como toda la vida, mantener el balance y el equilibrio y cierto nivel de congruencia, la gente piensa que, o me escriben, ay, qué padre, ¿cómo viajas? Como si estuvieran de vacaciones o te fueras de vacaciones, vas a trabajar realmente. Sí, aunque luego y a veces te dicen, pobrecito, nada más te ponen ahí. Conoces el camino del aeropuerto al hotel, del hotel a donde tienes lo que vas a realizar, al hotel y al aeropuerto. Y a veces es todo lo que alcanzas a conocer. Sí. O llegas tan cansado en la noche que lo que ya quieres es dormirte, descansar. Y no es lo mismo llegar a un lugar solo, en silencio, que llegar a tu hogar, a tu casa, con tu familia. Entonces, yo no pudiera haber hecho todo lo que he logrado sin el apoyo y el acompañamiento y la comprensión de mi familia, que es complicado crear una familia. Los hijos cuando estaban más chiquitos, como dices tú, perder de repente que el festival del colegio y esas cosas. Y ahorita ya los dos son adolescentes, ya estudian, trabajan, están en la universidad. Pero pues uno busca compensar, es complicado, ¿verdad? Esa presencia, porque se requiere los dos, no solo es la cantidad del tiempo, pero también la calidad del mismo, y no es uno por el otro. Claro, no hay justificación. Y no sentir culpa en eso, ¿verdad? Y que lleguen a comprender un día como yo hoy comprendo todo lo que hizo mi madre, lo que ha hecho mi padre, y que algún día a lo mejor mis hijos y mi mujer también lo ven así. Y creo que ahora que están ya más grandes empiezan a darse cuenta ahora que estoy más en la casa precisamente, están como más pendientes o más atentos de algunas de las cosas que realizo porque pues me escuchan hablar, ven la interacción que hay con la gente y de alguna suerte el encierro y la pandemia ha ayudado un poco en esa parte de la comprensión con la familia, pero nunca puedo decir que ha sido todo miel sobre hojuelas o que ha sido fácil. Sí hay algunos sacrificios que hay que correr y uno tiene que estar muy atento porque pues todo lo que hago lo hago para mi familia, sin ellos nada tendría sentido. Sí, o sea, sería muy complicado que tuvieras toda esa voraje de trabajo, que estuvieras en ese torbellino de situaciones, porque aparte
pues me queda muy claro que cuando uno está en este tipo de situaciones, pues va uno pues teniendo, ¿cómo se podría decir? Varias semblanzas de la persona, ¿no? O sea, en unos momentos que tienes que ser el padre, pues tienes que tener el acondicionamiento de educar, de proveer y todo, pero de repente también, pues el abogado o el mediador, o ahorita por decir que se te reconoce el trabajo que estás haciendo, pero pues no también es el premio a todo lo que he estado picando piedras por años, o sea, tocando puertas, tratando de, digo, me queda claro que hay cosas que las empezaste en un gobierno y las terminaste en otro, no sé si me explico, o sea, las comenzaste a platicar con alguien y a lo mejor con otra persona que no tenía nada que ver, un día dice, oye, lo desempolva y te llaman, o sea, entonces no son cosas que sean de la noche a la mañana, ni porque hoy tuviste la oportunidad de conocer a una persona a otra, es tu trabajo, Rafa, y creo que tal es así que hace poquito tuvimos la oportunidad de platicar con el tema de la mediación en San Pedro. Me acuerdo mucho que ustedes fueron de los primeros que entraron en esa situación. ¿Cómo fue entrar a la mediación en Nuevo León? Cuéntame, porque es una parte que a mí me gustaría mucho que la gente sepa. ¿Cómo nace el trabajo de Rafa Lobo en la mediación en Nuevo León hace tantos años? Que hoy no es casualidad que estés en todo el país, hoy no es casualidad que hayan fundado una asociación que esté trabajando en todo el país por la mediación y que mucha gente esté tratando de sumarse a esos esfuerzos, ¿no? No es un trabajo que ha sido de la noche a la mañana, se inició aquí en Nuevo León. Fue hace ya 21 años que en el mes de marzo de 1999 abrimos el primer centro de mediación en el municipio de San Pedro, en la presidencia municipal. Pero eso me llevó antes como casi 2 años de estar correteando el proyecto. Es decir, algunos proyectos que se dan no son como palomitas de microondas que se explotan, sí, claro, ¿no? Se van gestando. Hay proyectos que tienen que madurar, que esperar sus procesos, son procesos naturales que uno no puede ir en contra de la naturaleza. La naturaleza es muy sabia y tiene sus tiempos y sus cronómetros. Y quien era mi jefa en aquel entonces en el municipio, que era secretaria del ayuntamiento, doña Tere Madero, le empecé a platicar de esto y luego a la postre ya fue alcaldesa y durante como un año de su primer, fue que yo anduve tratando y convenciéndola. Cabildeándole, ¿no? Pues es muy difícil porque en ese momento no era algo que a la gente le llamara la atención, había una serie de necesidades, veníamos saliendo de años muy difíciles, de una crisis del 94. No, y aparte teníamos un sistema de justicia súper duro, ¿no? O sea, eso no estaba en los alternos de justicia, ni siquiera estaba. Yo le tengo que agradecer a doña Tere porque pues tuvo la paciencia y creyó, pues, fue como un acto de fe. La verdad es que no había un precedente, no había mediación en los tribunales, no había ley de mediación, no existía, no había nada de lo que conocemos ahorita, y entonces ella pues, me dio un voto de confianza. Era un centro pues pequeñito, era yo y una asistente. Y muy poco el trabajo sin también, presupuesto, ¿no? Agarramos casi de prestado de otras oficinas esta papelería, o un chofer que nos prestaban de repente para dejar las invitaciones. La verdad ahí estuve durante un año y medio y lo dejé trabajando. Abrimos 4 centros de mediación comunitaria en ese tiempo. O sea, digo, la verdad es que había adelantado para su tiempo, ¿no? Yo entregué un centro de mediación funcionando con 4 geográficamente distribuidos en zonas donde había mayor índice de conflictividad. Y bueno, es un centro que sigue hoy operando a pesar de los cambios de los trienios, de los partidos políticos o de los independientes. Creo que todos le han ido encontrando ese valor a ese centro. San Pedro se ha caracterizado por muchas cosas de cuestión de participación ciudadana y creo que el centro de mediación es parte de esa historia. De ahí pues ahorita que estamos en época de la Serie Mundial, pues fue como un home run que pegué y todavía estoy poniendo las bases desde entonces, ¿no? Sí, a partir de ahí, ¿verdad? O sea, a partir de ahí. Creo que eso es importante, por eso era importante señalarlo, Rafa, porque bueno, pues hoy todo el mundo te ve y a mí me da muchísimo gusto pues verte siempre. Digo, hemos hasta coincidido en aeropuertos, de repente nos vamos así como que qué onda, ¿no? O sea, porque yo también en algún momento
pues tuvimos que coincidir y seguimos coincidiendo en muchos temas. Pero para mí era bien importante poder señalar esto porque pues así es como inicia Rafael Lobo. O sea, realmente en el tema de la mediación, ese fue, como dices tú, tu conrom, y que hoy sigue saliendo, que hoy aún, platicábamos hace algunos años, que aún con toda la nueva ley y con todo lo que se ha hecho y que se ha hecho en los sistemas de justicia nuevos y juicios orales y todo el rollo, no ha sido tan diferente las bases principales de este centro de mediación que se nació a lo que hoy está sucediendo en todo el mundo, con todo y todo. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenía bases muy sólidas la mediación. No sé si me estoy explicando en ese Sí, tema. yo creo que es como que están llegando momentos ahorita, muchos años después, que van como dando la razón de algunas cosas, no como que fue una necedad o alguna alucinación o alguna cosa así rara, sino las cosas que se dijeron que iban a pasar, no porque uno fuera profeta, se fueron dando. O sea, hacía falta una ley y se hizo una ley, hacía falta que entraran los tribunales, entraron, después las fiscalías, viene el tema de la reforma al sistema de justicia laboral, que está por implementarse en unas semanas, el tema en materia de adolescentes, que claro, tú conoces y trabajas muy bien, y hoy estamos en el preámbulo de una ley general que va a poner orden, que va a estandarizar criterios y va a cambiar mucho las cosas como las hemos conocido. A veces creo que no es fácil transmitir las ideas de los proyectos, que estos se ejecuten. Yo creo que esta ley va a ser una buena oportunidad, que a veces no, es fácil desviarse del camino. Creo que siempre se pueden tener muy buenas ideas y el reto está en la implementación. La implementación es donde a veces hemos dejado de ver. Creo yo que hoy no hemos todavía dado o alcanzado los resultados o el impacto que debería tener a más de 20 años la mediación en México. Es todavía un índice muy bajo todavía de impacto. Entonces necesitamos construir verdaderas políticas públicas que nos alcancen, que le lleguen a la gente, y más que una mediación anecdótica de algunos casos aislados que pues a esta velocidad nunca vamos a acabar. Bueno, a ver, es una pregunta que, bueno, voy a hacerla, no estaba contemplada, pero vamos a hacerla. ¿Crees tú ahorita que al final del día lo que ha pasado es que no se ha dado esa difusión correcta de los logros reales? Porque todavía, yo que trabajo mucho, yo soy un gran, ¿cómo se puede decir?, creyente de la mediación, porque mismo he sido impactado por ella. Creo yo que la gente todavía duda, o sea, porque si aún dentro de los mismos mediadores, fíjate, hay niveles, ¿no? Se autosumen como los de primer contacto. Yo ya a veces veo y ya de repente me quedo pensando, caray, pues si todavía no se ponen de acuerdo los que están en la línea de base, ¿cómo vamos a poder hacer que la gente que está viendo como espectador le agarre gusto a la afición, ya tomando un tema del béisbol, ¿no? Sí. Entonces, yo asumo que toda la gente que tiene necesidad que no es cualquiera podemos tener acceso a la mediación, y hoy como derecho fundamental de método alterno, porque ya está en la ley, ya está como método alterno que pudiera dejar de judicializarse algunas cosas. Sí. Así estamos. Pero ¿qué sucede si no tenemos esa verdadera creencia? Porque todavía hay muchos abogados que todavía ven la mediación como de medio pelo. O sea, hay abogados que tú le dices, oye, ¿sabes qué? Te lo voy a mandar a mediación, y dicen, no, yo soy abogado. O sea, digo, no te lo voy a decir yo, así me ha pasado. Sí. Cuando yo escucho a un abogado que me dice, oye, yo soy abogado de verdad, yo te voy a arreglar tu bronca, no te voy a dejar un problema a medias. O sea, tú le dices eso a una persona que va a estar indiciada en un proceso judicial, o a alguna persona que requiere alguna situación de protección, ¿no? Como abogado, pues ¿qué le estás diciendo, no? Oye, pues no te metas en eso, yo te voy a resolver el problema. O sea, dejan a la mediación como algo inconcluso, como que es un método que no tiene validez. No sé si me estoy explicando. Sí, ¿Cómo podemos trabajar eso? Eso nos va a llevar todavía algún tiempo, y lo que acelera los procesos en los tiempos es el diseño de políticas públicas, pero suficientes, que alcancen. Y creo que después de poco más de 20 años de judicialización de la mediación, que fue importante en su momento, pero creo que llegó rápidamente a su tope y no tiene una visión de Estado, es decir, es solo uno de los tres poderes. Lo que necesitamos es una política de Estado
donde involucra a los 3 poderes de la Unión y a los 3 niveles de gobierno. Te fijas, es algo más grande que solo un tribunal, y que está bien y es parte Sí, claro, de un sistema. Lo que estoy entendiendo es que ya al punto de el que tenía la obligatoriedad de hacerlo, ya lo tiene bien puesta la camiseta, así lo estoy entendiendo, pero ahora... Los tribunales han hecho un muy buen trabajo con muy poco, porque tú sabes que de los 3 poderes es el que menos dinero recibe menos del 2% de todo el presupuesto del Estado, el tribunal en general. Entonces no podemos pedirle que tenga un impacto nacional, uno de los poderes que es el que menos capacidad económica de hecho, tiene, hace mucho. y no está en su ADN desarrollar política social. Lo hacen eventualmente y con muy buenos resultados, pero esporádicamente, 3, 5 escuelitas por aquí, pero cuando llegamos a las 5,000 que tenemos, por ejemplo, en el Estado de Nuevo León, o las 20,000 que tiene el Estado de México. Entonces, creo que han hecho un buen trabajo, han ido más allá de su misión, pero pues falta mucho. El tema es que yo digo, no hay que sacarlo de los tribunales, no, los tribunales deben de seguir haciendo lo que están haciendo, y ahora tenemos que meter otras áreas públicas y privadas, organizaciones como ustedes, que pueden estar apoyando a la comunidad. Y entonces zapatero a los zapatos. Si tengo un asunto comercial, lo puedo ver muy bien en una cámara de comercio. Si tengo un asunto familiar, lo puedo ver en el sistema DIF, que debería tener, y algunos ya cuentan, pero han sido otra vez esfuerzos aislados, no orquestados. Lo que esta ley general pretende es fomentar la práctica de la mediación en todos sus niveles, en todas sus esferas, en todas las materias. Y nos va a llevar un tiempo crear una cultura. Es decir, se van a invertir los papeles. Porque lo tradicional es que la gente piensa, si tiene un problema, va con un abogado y vamos a demandar. Pero ahora lo que va a poner esta ley es un requisito de procedibilidad. Que vayan con un mediador. Va a ser obligatorio agotar eso como en materia laboral. Sí. Ya nadie va a poder ir ahora a los tribunales especializados en materia laboral si no comprueba que al menos intentó y trató de llevar una conciliación laboral. Lo mismo para el resto de las materias. Estos son modelos ya muy probados y muy corridos en muchas partes del mundo. Estamos entrando un poco tarde a lo mejor en eso, pero nunca es tarde para arreglar de manera pacífica y amigable. Yo creo que vienen cosas muy buenas. Este es un año muy importante. El Senado de la República ha comentado que este año quiere votar esa ley, junto con otras que tienen que ver con materia de justicia, y eso va a cambiar el mundo de la mediación como lo habíamos conocido hasta ahora. Va a haber más, somos muy pocos mediadores. Acaban de hacer un censo los tribunales diciendo que somos, en más de 20 años solo hemos producido 2.600 mediadores certificados para todo el país, de los cuales 600 son en el servicio público en los tribunales y 2.000 que básicamente se reparten en 3 ciudades, Guadalajara, Monterrey y México, y esporádicamente algunos otros estados. Entonces, el crecimiento es poco y muy lento. Entonces, necesitamos que esta ley vaya a generar el boom esperado por tantos años y por tanta gente. Es una ley muy esperada que esperamos que en su aplicación ahora sí nos alcance y ahora sí le lleguemos a la gente. Y yo lo que creo que ¿por qué buscamos que las leyes nos avalen? ¿No? Pues precisamente porque finalmente se hace atractivo a las personas. Le da respaldo, le da sustento y a la gente le da seguridad. Porque yo lo que creo es eso, mira, por decir que porque hay poca gente, pues por eso que te estoy diciendo, por ese fenómeno, porque es un fenómeno donde dicen, pues si no están respaldados, si no están avalados, pues ¿qué más da hacer? Entonces por eso es que la mediación privada pues se ha trabajado más eso, ¿no? O sea, la mediación privada lo ha trabajado, pero la verdad, yo creo que la mediación privada lo ha trabajado por un tema de reconciliación, no sé si me explico, o sea, porque ha comprendido que hay procesos que sin judicializarse se logran hacer, digo, los que creo que lo han actualizado muy bien son los temas económicos, los financieros, todo lo que tiene que ver con deudas y eso, sí. Pues ellos son los primeros que ya buscan la manera, porque saben lo costoso que es un juicio, por decir, las grandes empresas perderían mucho con un juicio. Bueno, cuando el factor COVID, es decir, todos los conflictos que estás comentando, más el cierre de tribunales durante 7 meses. Sí, ahorita tenemos, es algo que iba a ir. Ya que vayan a abrir, ¿qué crees que va a pasar? No, pues es como si se revienta la presa, ¿verdad? O sea, se viene un tsunami de asuntos y se tiene que ajustar las autoridades y las leyes a eso. Y ya hay varios países, no solo México, España hace poco, con todo este tema de la pandemia, también cambiaron y modificaron su legislación para que decir, no, a ver, primero tienen que tratar de arreglar esto en base a la nueva realidad que estamos operando del incumplimiento de cualquier cantidad de obligaciones que
todos los días se está batallando en una recesión económica que pues no tiene precedentes, no habíamos vivido y que va a seguir teniendo impactos difíciles de medir. Y lo único que nos queda ante esa situación realmente, más que esperar justicia, es fomentar a que nos sentemos a arreglar, porque si nos vamos a meter en un juicio, cuando terminemos el juicio, pues a lo mejor ni tú ni yo vamos a estar, o el negocio ya no va a existir, o ya quebró. Entonces, pues sí, yo creo que más que no, si antes era importante, ahora se va a volver como imprescindible, y que la política encamine a fomentar eso, creo que es el camino en el que estamos ahora siguiendo. Oye, Rafa, fíjate, ahorita hablando precisamente de ese tema que me estás diciendo, digo, me queda claro ahorita que estás teniendo un super avance, digo, te felicito mucho porque también vi que acaban de hacer una gran alianza con Alberto Slovensky, Elizabetsky, sí, que es el de ODR Latinoamericana, que por cierto, un saludo, Alberto, ahí vamos a ver si podemos también hacer algo ahí contigo. Pero me da mucho gusto porque, digo, yo con Alberto estuve en Argentina, he hablado mucho con él y no hemos podido coincidir porque el exceso de trabajo de ambos ha estado tremendo. Pero esa plataforma que están ahorita impulsando, que se me hace maravillosa en el tema de la mediación virtual, que ya está teniendo una web, que de hecho debió haber tenido Ángel desde antes. Esta pandemia, la verdad, lo único que hizo fue validarla, ¿no? Sí, puso en evidencia. Las cosas. Claro. Pero por decir, ahorita que se ha estado viendo, porque veo que ya están los mediadores del mundo en esa plataforma, sí, que ya están interactuando y ya están viendo esas nuevas realidades. ¿Cuál ha sido la constante que han visto y cómo se están preparando ustedes para estas nuevas realidades? Porque me queda claro que ya se están preparando, me queda claro que también ya vieron a lo que pensaron que era un problema muy grande, hoy es una gran área de oportunidad, ¿no? Entonces, ¿qué onda ahí? Cuéntame. Pues yo en lo particular, igual no es un tema nuevo el de trabajar en línea, porque las computadoras ni el internet se inventaron en la pandemia, ¿verdad? ¿Quién sabe qué hubiera pasado si esto nos hubiera pasado en los 70, ¿no? con la comunicación de aquel entonces. Y yo tengo 9 años trabajando para el Banco Mundial en línea, o sea, es lo normal, lo habitual, y entonces no era un tema extraño, lo fue hace 10 años que empecé con este tema. No sabías por dónde darle. No era fácil, los que no venimos de esas generaciones que nacimos con un iPad en las manos, pues nos lleva un tiempo diferente. Y conocí a Alberto hace pocos años, también en Tijuana, ya conocía de su trabajo y habíamos estado en contacto, no se había dado, y como esto, pues él con mucho trabajo, yo también, y él quería que hiciéramos algo aquí en México, y nada más no coincidíamos. Poco antes de la pandemia es que empezamos a trabajar, y luego viene la pandemia, y se da pues como la oportunidad. Alberto me dice que bueno, claro, siempre es un poco triste que las cosas se den a través de una tragedia, a través de una dificultad, y pareciera ser como que alguien está queriendo sacar ventaja, y no es todo lo contrario. Es como oportunismo, ¿no? No, porque es algo que ya existía, ya está. Alberto tiene cerca de 15 años de estar haciendo esto. Alberto es un precursor, un visionario, un pionero, ¿sí? Que muchas veces le habrán dicho pues, de que estaba loco, y bueno, él cuenta sus propias anécdotas. Algún día hay que tenerlo aquí en una pantalla de vamos a ver, y lo entrevistamos. Hoy me escribí con él temprano. Pues ya estás invitadísimo, Alberto. Para los talleres. Tenemos que empezar a ver cómo Alberto, hacemos más. Alberto es una persona muy dispuesta. Vamos a buscar algún momento con él. Tenemos en sociedad lo que es ODR México, que es esta alianza de nosotros aquí, de Alinea, con ODR Latinoamérica, y ha sido un exitazo. O sea, la gente, hemos tenido más de 400 personas que han cursado o han pasado por nuestras aulas virtuales, que ya eran mediadores y querían emigrar de su práctica presencial a una práctica virtual. ¿Cómo manejar? Saber cómo era el estándar, ¿no? Pues es que dar el brinco tecnológico, cuando lo habitual o lo tradicional era esto, y ahora estamos al revés. Ahora o trabajas en línea o no trabajas, claro. Pues, ante esta imposibilidad de movilidad y ante esta amenaza de este rebrote inminente que vamos a tener, que nos va a llevar a un tiempo posiblemente mayor y ahora más difícil de calcular cuándo regresaremos a la movilidad que teníamos, estamos acostumbrados. Entonces esto se vuelve algo indispensable. Entonces, como los maestros en las escuelas, las mamás, todos tuvimos que evolucionar en un periodo muy corto en términos tecnológicos. Entonces, pues un saludo a Alberto, esperamos estar aquí en la Gaceta de Paz con Gabo platicando. Alberto es un tipo
no solo reconocido en su país, en México, es un tipo reconocido a nivel mundial, Sí, claro. líder en estos temas, y pues muy contentos de haber hecho sinergia con él. Estamos muy contentos trabajando aquí en México temas de ODR. Sí, y bueno, y hablando de eso, ¿cuáles son las cosas que se han ido vislumbrando que tú crees que estén en puerta ya sobre este tema? Porque obviamente ya estás diciendo, ya están estos problemas, se viene una oleada de casos, de hecho hay muchísimas cosas que se quedaron en el tintero, sí, y hay otras cosas que están ya inminentemente empujando. ¿Cuál es el papel que hoy tendremos que ir viendo de estas nuevas realidades con los mediadores, con la mediación, con la justicia restaurativa? Digo, y por ahí me gustaría mucho que me platiques un poquito el tema de la justicia restaurativa, porque pues además tú sabes que hemos estado también muy metidos. Quisiera saber también, me llama mucho la atención, ¿qué está pasando en ese tema hoy? Pues yo creo que el tema del tema virtual no es una moda pasajera, o sea, esto es algo que ya estaba, pero ahora se va a quedar con mayor para claridad. quedarse, ¿no? Algunos creo que hacen una apuesta equivocada pensando cuando vuelva la movilidad todo va a ser igual. No, tendría que ser ya. El mundo como tú y yo lo conocimos hace 7 meses ya no existe. Vamos a tener que regresar a una nueva realidad. El tema de la virtualidad va a cobrar un tema de importancia diferente. No es que antes no lo fuera. Pregúntale a las universidades si van a pensar ahorita en construir más campus o hacer más aulas. Yo no estoy diciendo que no va a haber clases presenciales o que no va a haber mediaciones u otros servicios, pero el tema es que el mercado se va a mover de cierta manera, o sea, las personas van a tener ahora un menú de posibilidades y habrá quienes quieran, en algunos casos, la parte presencial para ir a tomar una clase, para ir a hacer una mediación o cualquier otro tipo de servicios que se dan, pero también habrá gente que le va perdiendo el miedo, que le picó un botón y le llegó a su casa por una de estas empresas de paquetería algo que compró e incluso más económico, hasta hacer el súper, ¿no? Por ejemplo, o sea, y nos vamos como amigando con estas plataformas que aparte están en una revolución hoy. Vamos a ver avances tecnológicos que van a marcarnos en la historia, como cuando llegamos a la luna, cuando se inventó el internet o la primera computadora de personal computer, ¿no? Después de todo el cambio. Bueno, antes era un cuarto de máquinas en la NASA, ¿no? Y ahora tienes más energía y capacidad en un celular que todo el cuerpo de la NASA hace 50 años. Claro. Entonces, va a haber un brinco cuántico en términos, nos vamos a estar riendo en pocos años de cómo hoy nos estamos comunicando y lo que utilizamos tecnológicamente. Vamos a ser testigos forzados por la pandemia de muchos avances en cuestiones de inteligencia artificial, por ejemplo, que ya está entrando en materia de solución de conflictos. Hay quienes no les gusta, y eso es lo normal. Aquí lo interesante es, seguimos escuchando los ecos del pasado, y creo que tenemos un paralelismo de cuando empezamos el tema de la mediación al tema de lo virtual, de las mismas personas que no querían, incluso de algunos... Ahora hasta lo defienden, ¿no? Pues hay un miedo de pensar que esto te va a sustituir, que las máquinas nos van a suplir. Entonces en esa parte va a haber grandes avances, y yo creo que las personas que prestemos bienes o servicios de cualquier tipo, si no estamos adaptándonos a eso, vamos a quedar muy fuera del mercado, o sea, vamos a ser como una especie en extinción. No, mira, yo lo que creo, y es una realidad, que tenemos que dejar de tener como sociedad, porque ya más que hablar de un solo ámbito es complicado, pero como sociedad tenemos que saber que cuando se hace una nueva realidad se crean nuevas etapas, por decir, cuando se hablaba de que vamos a automatizar, pues sí, ¿y quién va a fabricar los robots? Pues ahí verá, entonces, ¿y quién los va a programar? ¿Y ahora quién los va a cuidar? O sea, se van a abrir nuevas áreas, o sea, no quiere decir que, digo, a lo mejor, si no te reinventas, pues te quedas fuera, ¿no? Pero todo el tipo y no va a decir que esto es mejor que lo otro, tiene que suceder. Es diferente, tiene que evolucionar, no sustituye uno al otro. Es como decir que la mediación va a venir a hacer a los tribunales o se van a acabar los jueces o los abogados. Eso no es cierto. Mira, yo sí te lo entiendo, porque mira, esto yo tuve hace 15 años, tuve la oportunidad de vivir un proceso en los bancos, que no sé si te acuerdas que empezaron a poner los cajeros automáticos. Todo el mundo dijo, ya no vamos a tener trabajo. También los cajeros automáticos se empezaron a quitar,
oficinas, pero cuando menos se dieron cuenta empezaron a crear otras ramas de trabajo, o sea, los técnicos, las personas encargadas, el que le ponía la cámara, el que lo alimentaba, o sea, entonces aparentemente estaba quitando una fuente de trabajo en las compañías, pero estaba abriendo un área de trabajo importante en todo un ramo. Entonces yo creo que es lo mismo que va a pasar con la mediación. Hay gente que va a seguir prefiriendo el servicio personalizado, ¿no? La atención presencial. Pues tan pronto podamos regresar a la movilidad, eso no se va a acabar, pero es cierto, y sobre todo con las nuevas generaciones, o sea, los chicos que ya hoy están tomando clases en su casa, algunos ya no van a querer regresar a lo mejor a la escuela. Claro. A lo mejor se sienten más seguros en su casa que en la escuela también en términos de seguridad, con los problemas que se han derivado de violencia que tenemos en nuestra sociedad. O sea, hay otros beneficios, nunca vamos a decir que esto va a superar o simplemente es diferente, pero va a haber gente que va a optar por esta posibilidad de estar en la seguridad de su casa, de su sala, de su oficina, ahorrando tiempos, traslados, costos, o sea, de tiempos que antes perdíamos, de menos productividad, de menos eficiencia. Entonces, incluso la cultura laboral como la conocemos también está cambiando. O sea, ahora nos encontramos que trabajamos más tiempo que antes, porque los tiempos que teníamos como muertos de una espera en un aeropuerto, el vuelo, etc., esos los estás ahora utilizando en producir y generar más. Y por eso ahora parece que terminamos hasta más cansados o más fatigados. Entonces, esto tiene este pico y luego se va a regularizar. Y la gente va a tener esta doble opción de un servicio presencial, un servicio virtual o a distancia, y esto va a generar muchos cambios todavía. Fíjate que esto como tal, a mí me quedé pensando, yo en estos días he estado haciendo una pequeña como analogía y bueno, creo que lo acabas de describir totalmente. Esto fue como cuando tuvimos en el mundo la Segunda Guerra Mundial, que fue un hito de la violencia, donde países abocados a construir armamento, países abocados a reconstruir ciudades, todo el mundo pensaba que esto no iba a acabar bien y de repente hoy es parte de la historia. Entonces esto que estamos haciendo va a ser un día parte de la historia y dependerá de nosotros cómo la queramos contar, ¿no? o cómo la queramos vivir o cómo nos va a llevar de la mano. Sí. ¿Cuál sería un mayor reto hoy? Digo, ya el tiempo siempre se va, cuando estamos muy a gusto con la gente, pero no me gustaría ir sin decir un poquito, ¿cuál es el mayor reto para Rafael Lobo? No para los mediadores, para Rafael Lobo, de aquí en adelante, ¿qué sigue para ti? O sea, porque digo, tú también has llegado a puntos de donde ya llegaste a un tope y has tenido que seguir en otra etapa y terminas una lucha, se logra un poquito esto y te vas a otra. ¿Cuál es el siguiente paso? Digo, acabas de dejar hace creo año y medio, 2 años la presidencia de ARCO. Digo, yo te admiro mucho porque no te has detenido. Cuando muchísima gente puede decir, bueno, hasta aquí llegué o eso, no, delegas un poquito, pero te vas a otra lucha, ¿no? ¿Qué sigue para Rafael Lobo? Digo, hoy además felicitándote ampliamente otra vez por ese gran premio que recibiste, porque de verdad no puede ser el mejor momento, porque hoy te digo con todo cariño, no hay mejor momento para recibir un premio cuando estás haciendo las cosas que a veces se vuelven incómodas para otros o se vuelven difíciles para otros. Cuando tú llegas, esto es un gran reconocimiento y te agradezco mucho que hayas aceptado venir a vernos. Y este premio no es más que, la verdad, uno de más que has recibido muchos, pero para mí, porque hablar de un pacificador, hablar de una persona que a través de la mediación ha buscado que otras personas tengan la resolución pacífica de conflictos, no es sencillo. Porque a veces entre los mismos medios tienes que pacificarte, o sea, tienes que encontrar el punto medio. Imagínate ya a nivel global, pues es complicado, pero ¿qué sigue? Es muy difícil contestar eso porque la verdad es que nunca he tenido una idea clara de qué va a pasar. O sea, la vida me ha puesto en situaciones y en lugares que yo nunca hubiera imaginado. O sea, yo a lo mejor mi reto es seguir observando y reconociendo las cosas que llegan a mi vida. O sea, no llegan por casualidad, no existe eso. Y creo que he tenido el tino, de alguna manera, de reconocerlo. A veces no sé por qué llegó eso y me veo involucrado en desarrollar proyectos que más bien me han llegado. No ha sido tanto que he salido a buscar, sino que me han llegado, se han cruzado mis caminos.
Hoy lo que más en puerta tengo así como misión es de aprobarse esta ley, la implementación. O sea, es importante no solo que se desarrolle la política pública, pero todo el trabajo que viene para ejecutarlo bien, para que los jugadores que tienen que estar involucrados participen, para que verdaderamente le haga justicia la mediación a la gente, le llegue a las personas de a pie, que todavía más de 20 años no conocen y no han tenido acceso a estas posibilidades. Entonces, eso es algo en lo que a mí me gustaría verme más involucrado, en esa parte de cómo hacer llevar la política pública que está por gestarse a más personas, pero mantengo las puertas abiertas porque nunca sé qué va a cruzar el umbral de esa puerta, y hasta que me lo topo me doy cuenta, y es como mi vida se ha ido desarrollando profesionalmente. Es decir, no ha sido tanto algo que yo haya controlado o yo haya deseado. Me he mantenido como en esa apertura, y así pude entrar a los penales en el Estado de México, así he trabajado en municipios, en estados de la República en situaciones muy vulnerables, de mucha pobreza, de mucha violencia, de mucha conflictividad. También me he visto involucrados en proyectos empresariales, de empresas, de industria, los proyectos en las escuelas, en los colegios. Entonces, pues son cosas, casi ninguna de ellas las pude ver venir hasta que estuvieron enfrente de mí, y yo lo único que le pediría a Dios es eso, que me siga dando esa luz, que me ponga en el camino. Yo sé, y bueno, pues es el patrón, o sea, yo tengo muy claro para quién trabajo. Sí, exacto. Y le trato de dar ese sentido, o varios sentidos a lo que hago, lo resignifico. Es una manera también de honrar a mis padres, la memoria de mi madre. Entonces le voy dando valor a las cosas que hago y significado, y también sé que cuando trabajo a través de proyectos públicos, no trabajo ni para un gobierno, ni trabajo para un partido, trabajo para la gente. Y el vínculo o el vehículo para hacer llegar esos recursos que le lleguen directamente a la persona. Por eso me podrás ver trabajando con gobiernos de distintos orígenes, de distintas latitudes y de distintos partidos políticos, porque no trabajo para ninguno de ellos. Aterrizo los recursos para que le lleguen en proyectos sociales a las personas y tengan el beneficio. Trabajo para ellos realmente. Fíjate que aquí acabas de tomar un caso, una cuestión muy puntual. Vamos a cerrar con esto, Rafita, vamos a cerrar con esto. Creo que te has dado en el clavo ahorita con esta respuesta que me acabas de dar. O sea, lo que tiene que entender la gente, que es muy diferente el mediador funcionario público, el mediador gubernamental, al mediador privado. Y ustedes es lo que son un sistema de mediadores privados, que la mediación privada ha logrado. Este es un logro, esto que me acabas de decir, es el gran logro que ha tenido la mediación privada, que ha podido estar, como quien dice, yo les digo que son como el bagre, ¿no? Que pueden estar en agua dulce y agua salada. O sea, esa es, no sé si esté bien mi analogía, pero así te percibo. Y eso es nada más para que entienda la gente que pues al final del día todos tenemos que vivir, todos tenemos, digo, hacemos esto con mucho amor porque tenemos unas causas y tenemos una condicionante, pero al final del día pues también tenemos que sobrevivir, digo, tenemos igual que todos pagar rentas, digo, yo si no pago la luz me la cortan, si no pago mi renta me piden el local, o sea, si yo no le pago las colegiaturas, o sea, tengo que sobrevivir, y en esa buscamos cómo mediar, o sea, ahí sí, la mediación se aplica totalmente. Entonces, pues nada más agradecerte, digo, me queda claro que acabas de decir eso, que efectivamente, digo, ya en otros momentos he tenido mediadores que son de gobierno o que son funcionarios, y obviamente pues me hablan de la judicialización, pero finalmente ellos tienen que hacer su trabajo porque esa es su chamba, y tú has dado en el clavo claramente, ¿no? La mediación privada es esto. Y yo creo que un vínculo que nos identifique es eso, esto nos permite ser libres e independientes. Y a través de la libertad y la independencia, donde no tienes compromiso con nadie más que con el patrón y con la gente, vas a estar bien. Puedes equivocarte, evidentemente, como cualquier persona, pero como no le debes nada a nadie, tú tratas de hacer lo que a tu juicio crees que es lo correcto. Y esos son los principios, son los valores que creo que nos motivan y nos avientan hacia adelante, y por eso creo que también nos identificamos también, porque pues somos como ese par de locos sueltos que andamos haciendo cosas por aquí y por allá, en donde podemos, donde nos invitan y donde vemos áreas de desarrollo y oportunidad para servir a los demás. Finalmente es eso.
Bueno, pues no me queda más que agradecerte, Rafa, de verdad. Qué bueno que conocen a este Rafael Lobo, el Lobo, miembro de la mediación. De verdad que para mí es un gustazo haberte tenido aquí, agradecido mucho que hayas aceptado la invitación. Y recuerden que el derecho de réplica, eso es, escuchar la voz del otro. Sigamos hablando de paz. Hasta luego, gracias. Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear. No time for conversation, thousand channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't see. I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired to disconnect you.